Hoy estamos terminando la serie de Seamos Sal y Luz. Fueron las palabras del Señor Jesús hace más de 2000 años. Él estaba con un grupo de personas que a nuestros ojos podríamos llamarle la clase trabajadora, la clase proletariada, personas que no tenían quizás el sueldo mínimo, vivían con menos de eso, pescadores, personas que en la escala social no eran los privilegiados, sino más bien muchos de ellos obreros, artesanos. Y en Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, el Señor pareciera que está fuera de contexto, porque a este grupo de discípulos les dice: ustedes son la luz del mundo. Decirle eso a una audiencia, como les comento, o es ironía o es algo muy grande que tenemos que investigar, conocer bien. Ustedes son la luz del mundo, le dice Jesús. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Me gustaría imaginar la cara de los discípulos, algunos mirándose. ¿Es en serio? ¿Nosotros ser una luz? Nosotros estamos hablando de una época en donde la luz era un concepto de sabiduría. Para los griegos, la luz era un concepto de sabiduría, conocimiento. Para los griegos el concepto de luz tenía que ver con misterios que eran conocidos solamente por algunos. Pero Jesús usa esta figura de la luz para darnos una identidad. Una identidad. Tus acciones, mis acciones, pueden impactar muchas vidas. Tus acciones sencillas, naturales, del día a día, pueden y deben impactar muchas vidas. Yo veo en la Biblia hombres que hacían cosas sencillas, que quizás para nosotros no eran grandes acciones. En el caso, por ejemplo, de Job, era un hombre que cuando se levantaba, lo más natural para él, buscaba al Señor en su altar, oraba por su familia, oraba por sus hijos. Sus hijos no temían al Señor, sus hijas tampoco. Entonces lo más natural, él creía en Dios. ¿Qué hacía? Oraba, levantaba un altar, le pedía al Señor que los guarde, que sus pecados no ofendan a Dios, ¿no? Estaba haciendo lo normal de un padre. Estaba siendo el líder sacerdotal, espiritual de sus hijos, de su familia. Y eso a los ojos de Dios era importante, ¿no? Dice que Dios le dice a Satanás: mira lo que hace mi siervo Job. Mira, Dios está viendo lo que tú y yo hacemos día a día, lo que hacemos en la cocina, lo que hacemos en casa, lo que hacemos en el trabajo. Y para Dios eso es un instrumento espiritual para poder impactar vidas. Por eso, tu vida, mi vida, mis acciones pueden y deben impactar a otras personas. Cuando Jesús habla de la luz, está hablando de la influencia que tenemos. Pero a diferencia de la sal, vimos la sal hace unas semanas, que tenía que ver con el carácter, la luz tiene que ver con las acciones, con las cosas, cómo las hacemos. No solo hay que hacer lo bueno,
Porque a veces decimos, estoy haciendo lo bueno. Por ejemplo, yo voy a trabajar. Quiero que mi familia tenga lo mejor. ¿Eso es bueno o malo? Es bueno. Pero no basta con hacer lo bueno, sino es cómo lo haces. ¿Cuánto tiempo te dedicas a tu trabajo? ¿Cuánto tiempo te dedicas a tu familia? ¿Cuánto tiempo y cómo estás haciendo tu trabajo? Entonces, nuestras acciones, amados, a los ojos de Dios son muy importantes porque Él lo está viendo. Hay una realidad espiritual que está viendo lo que hacemos, como le decía en el caso de Job. Y hay personas, hay muchas personas que nos ven y que a través de nuestro testimonio, Dios también va obrando. Les cuento que estuvimos con mi esposa esta semana en Lima, en el Congreso Misionero que hubo en la IBC de Lima. Tuvimos la oportunidad de escuchar a varios pastores. Uno de ellos contaba de que pastor de Cusco tiene una sobrina que estaba en unos problemas propios de los jóvenes. Entonces se subió a un taxi con su esposa y él cuenta que en el taxi se puso a renegar, es la palabra que él usó. A renegar, a decirle a su esposa, mira, nuestra sobrina está actuando mal, está haciendo esto, está haciendo lo otro. Y él dice, y la verdad es que estaba renegando porque ya era mucho lo que estaba ella, el daño, el testimonio que estaba dando. Llegó un momento dado, el taxista voltea y le dice, no se amargue, pastor, no reniegue. Y el pastor se quedó así. Y le dice, el domingo pasado fui a su iglesia. El pastor ni sabía quién era, ¿no? Y el taxista empezó a aconsejarle. Los jóvenes son así. Los jóvenes no piensan solo en ellos mismos. Y el pastor lo contaba, ¿no? Decía, con vergüenza, el taxista me estaba dando a mí consejos, pero al final él reconoció, dijo, bueno, pero también la Biblia dice que debemos amonestarnos unos a otros. Así que dijo, ¿no? Que lo tomó como de parte de Dios. Pero te das cuenta que nos están, ¿qué cosa? Nos están viendo. Dios nos está viendo. Hay huestes espirituales que nos están viendo. Ángeles, pero también hay potestades. Hay personas que están viéndote a ti y a mí en todo momento. Y por eso el Señor dice, ustedes son la luz del mundo. Mira, en este pasaje vamos a ver 3 verdades acerca de la enseñanza de Jesús. Número 1, estamos hablando de una luz que es el conocimiento que tenemos de Dios por medio de Jesucristo. Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. ¿A qué se refiere cuando dice la luz? Porque hay que definir bien. No está hablando de una fuerza o de una energía, algo físico, ¿no? Como a veces escuchamos, ¿no? Mira la luz, sigue la luz. No. No está hablando en ese lenguaje. Cuando Jesús habla de la luz, en este contexto, está hablando de esa revelación que por medio del Espíritu Santo tenemos acerca de Dios y de Jesucristo. Cuando una persona está escuchando la palabra de Dios, va a tener 2 actitudes. Una, esto es para mí. Esto es de Dios. Señor, yo te estoy buscando, tú me estás hablando. Dios se está revelando. Esa persona está recibiendo un conocimiento, una luz, una revelación de Dios. ¿Quién es Dios? Lo que hizo Jesús para morir en la cruz por nuestros pecados, etcétera, etcétera. La otra reacción es, bueno, lo que dice esa persona, no estoy de acuerdo, o sí estoy de acuerdo, voy a seguir investigando. Entonces, no ha recibido esa revelación. Su corazón se ha puesto en una actitud, ¿no?, de resistencia. Porque Dios quiere que todos lleguen al conocimiento de Él. Entonces, cuando Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, está diciendo, ustedes han recibido una revelación. ¿Quiénes eran? Recuerden,
pescadores, mujeres, hombres de diferentes condiciones, pero que tenían algo, tenían un deseo profundo y sincero de conocer a Dios. Ellos tenían una religión judía, que tenían prácticas, que tenían rituales, pero eso no satisfacía su sed, su necesidad, su trascendencia. Pero cuando vieron a Jesús y escucharon a Jesús y vieron cómo vivía, vieron lo que hacía, no solamente sus enseñanzas, por eso decían, tú tienes autoridad, no eres como los maestros que nos dicen pero no hacen. Tú dices y haces. Jesús por eso dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús está mostrando entonces una realidad. Mira, y aquí es como que en esta breve definición se nos habla de dos grupos, los que son luz y los que son ¿qué? Parte del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Nosotros éramos parte de ese mundo, de esa realidad, de esa oscuridad. Un ratito, no te estoy ofendiendo. Ser parte del mundo no significa decirte que eres una persona, un asesino, o que eres una mujer de mal vivir. No, ser parte del mundo es no tener un conocimiento personal de Dios. Cuando una persona, por ejemplo, confía en su moral, en sus buenas intenciones y dice, bueno, yo no hago daño a nadie, no voy a la iglesia, creo en Dios pero a mi manera, es una persona que es parte del mundo. ¿Por qué? Porque todavía no ha entendido la importancia de tener una relación con Dios por medio de Cristo. Para eso vino Cristo. Murió en la cruz para llevarnos a Dios. No puedo llegar yo con mis méritos a Dios. Así que ser parte del mundo es una realidad espiritual de donde yo soy autosuficiente. No quiero depender de Dios. ¿Me entiende? Ser parte, y todos vinimos al mundo así, en esa oscuridad, en esas tinieblas, en esa autosuficiencia. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 3, que Dios dijo que exista la luz. En el capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Qué pasó entre el versículo 1 y el versículo 2? La caída de Satanás. Cuando Satanás se rebela contra Dios, entonces Satanás oscurece, desordena con su maldad, ¿me entiende? Entonces en el versículo 3, Dios crea la luz para esparcir las tinieblas. Jesús cuando vino, dijo lo siguiente, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús se presenta como la luz del mundo. Nosotros no tenemos luz por nosotros mismos. Nosotros tenemos luz por la relación que tenemos con Jesús. Somos como ese satélite, como les dije hace una semana. Como el satélite, como la luna que recibe la luz del sol. Nosotros somos la luz del mundo porque Jesús imparte ese conocimiento, esa revelación de Dios en nuestros corazones. Amén. Y por eso dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Ya deja el mundo, deja esa manera de vivir, de esa manera de pensar. Ya no es el mismo. Ahora, dice, tiene la luz de la vida. Y esto es comprobable. Cuando uno escucha la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a empezar a tocar la puerta de tu corazón. Jesús dice, aquí yo estoy a la puerta tocando. Y está diciendo, ¿sabes? Tú eres una persona que necesita perdón, salvación. Y cuando nosotros en algún momento escuchamos esa palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y decimos, Señor, verdaderamente soy un pecador, soy una pecadora, necesito tu perdón.
y gracias por morir en la cruz. Acepto ese sacrificio como mi ofrenda para ti, Señor, y te entrego mi vida. Cuando hacemos esa decisión, que en realidad viene de Dios, hemos pasado de muerte a vida, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces podemos decir que hemos nacido de nuevo, somos nueva creación. La revelación de Dios me ha mostrado quién soy, quién es Dios. Pero si tú vienes a la iglesia, tú escuchas los mensajes, pero en tu corazón todavía no hay ese quebrantamiento, esa renuncia. La Biblia dice que es como una guerra que uno viene y se rinde y dice, Señor, ya no puedo más, me rindo a ti. Si tú no has hecho eso, si no tú dices, bueno, sí, sé que Dios existe y creo que ir a la iglesia me hace bien, pero no rindes tu corazón al Señor, todavía estás en tinieblas. Y esto te lo digo porque te amo, porque la palabra dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos y son caminos de muerte. Y uno de esos caminos es el camino de la religiosidad. Y Dios no quiere religiosos, Dios quiere convertidos. Él quiere personas sinceras que vengan a Él. Amén. Y por eso, mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:6. Resumiendo lo que estamos aquí escuchando, el apóstol Pablo lo puso así: porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, ¿no? En Génesis 1:3, ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es tener luz. Esa es nuestra luz. No es tener información. No te ay, pastor, yo he llevado los cursos, tengo luz. Si no te has convertido, si no te has rendido al Señor, sigues en tiniebla. Solo tienes información, tienes datos, pero no tienes vida. Jesús dijo, el que me sigue tendrá la luz de la vida. Vida espiritual, vida eterna con Dios. Y entonces Jesús le está diciendo a esta gente tan sencilla como nos está viendo a nosotros, ¿no? Ustedes tienen una influencia espiritual a través de sus acciones. Pueden llevar ese conocimiento, porque el conocimiento que tenemos de Dios es espiritual, es personal, pero nuestras acciones son las que evidencian esa transformación que el Señor hace en nuestra vida. Yo les he dicho y me encanta repetir que entregar tu vida a Cristo o tener la revelación, la luz del conocimiento de Dios es como cuando te atropella un camión, un container. ¿Cómo quedas después que te atropella un container que viene a toda velocidad? ¿Quedas igual? ¿Te levantas y sigues caminando como si nada? ¿Ah? Salvo que sea en las películas de Avengers, ¿no? Pero lo normal es que viene un container y quedas hecho ketchup. Pareces un cuadro de Picasso, ¿sí o no? Es lo normal. Igual es cuando el Señor te revela quién es Él, quién eres tú. No quedamos igual, hermanos, amén. Viene un espíritu de quebrantamiento, de humildad, y decimos, Señor, te necesitamos. Ahora, esto nos muestra un lado. Dijimos, la humanidad está dividida entre luz y tinieblas. Y tenemos, hermanos, mucho que hacer en este mundo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que la luz vino al mundo, pero el mundo prefirió las tinieblas. Juan 3:19. Jesús vino a este mundo, la luz, la revelación de Dios, el verbo encarnado, pero el mundo lo rechazó. Dijo, mira, ¿sabes qué? Déjame con mi religión. Yo tengo mi religión, tengo mis tradiciones, tú vienes acá a quererme decir que es de otra manera, que es entre Dios y yo, que no, por favor. Eso pensaban los judíos, los líderes religiosos. Se aferraron más a su religión que al mismo Dios que descendió de su trono para traer la salvación.
Y mira, yo quiero que veas, siempre te animo a que miremos el mundo. Este es nuestro mundo. El cristianismo, 2.300 millones de personas, es el 31%. Aquí, por si acaso, no digan, wow, la obra está avanzando. Aquí hay de todo, hermanos, primos, sobrinos. Católicos, apostólicos, cristianos, carismáticos, pentecostales, bautistas, o sea, aquí en general son los datos. El Islam es el 23%, pisando los talones, cada vez creciendo más en el mundo. La religión que más crece en el mundo es el Islam. Está creciendo a pasos agigantados. En Europa, los europeos no tienen, la mayoría ya, muy pocos hijos, ¿no? No son como nuestros hermosos arequipeños de 11 para arriba, ¿sí o no? No, no. Allá tienen un hito y basta, y dos. Y si no tienen, no importa, así estamos bien. Pero los musulmanes tienen un montón de hijos. Entonces, esa religión crece también por la parte biológica. El hinduismo, el 15%, ves sumando 23 más 15, ya nos pasaron. El budismo, 7%. Religiosidad popular son todas esas religiones ancestrales que también tenemos aquí, como el culto a la tierra, etcétera, etcétera, en la selva. Ahora que viene Sarita Tapahuasco, nos va a contar cómo también las tribus no alcanzadas, cada uno tiene su propio Dios, su propia religión. El judaísmo, con el 0,2%, pero todavía falta más. Tenemos los que no tienen ninguna religión. No, a mí me ha fallado mucha gente, así que yo no creo en nada ni nadie. ¿Cuántos son? 16%. Es otro de los grupos que está creciendo más. Ahora, nosotros recibimos, muchos de los países tercermundistas latinoamericanos, recibimos misioneros ingleses, holandeses, alemanes, americanos, porque fueron los países donde el cristianismo explotó. Ahora tú viajas a esos lugares y hay muy pocos. Ahora el cristianismo es como una religión más, como el catolicismo. Y por eso es que algunos estamos yendo de aquí para allá ahora también a compartir el evangelio, ¿no? Como es. Ahora, como se dice, se ha dado vuelta al pastel, ¿no? Y finalmente tenemos otras religiones, sectas, etcétera, etcétera, el 0,8%. Si sumamos desde el punto 2 hacia abajo, tenemos un mundo en oscuridad. Tenemos una humanidad que se pierde sin Dios. Tenemos niños, familias que nunca han escuchado el evangelio. Sí, en este tiempo de internet, en este tiempo de tanta tecnología, de medios de comunicación, están en oscuridad. Y Jesús nos dice hoy lo mismo que dijo hace 2000 años. Tú eres la luz para esas personas. ¿Cuántos lo creen? Dile eso a tu hermano. Tú eres la luz de Jesús. Es algo grandioso, hermano. En realidad yo te digo que cuando uno lee estas porciones, las palabras quedan chicas, porque nos miramos y no nos vemos como Dios nos ve. Y eso es algo que tenemos que hacer, vernos como Dios nos ve, no como tú o el mundo nos ve. Amén. Tenemos que vernos como Dios nos ve. Vamos a avanzar. La segunda verdad de este pasaje es que nuestra influencia tiene que ser a toda persona en oscuridad. Mira lo que dice el 14 y 15. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Después de esta declaración, Jesús empieza a hacer la enseñanza, ¿no? Como buen maestro.
Jerusalén era una de esas ciudades en lo alto de una colina, ¿no? ¿Alguna vez has hecho un tour, Caminos del Inca, algo así? ¿Alguna vez has hecho esas caminatas largas, ¿no? Y en un momento has visto pura oscuridad, ¿no? Pero estás apoyado quizás con una linterna, algo. ¿Cómo te sientes cuando de pronto ves la luz de un pueblo que ya empieza a alumbrarse? ¿Cómo se sientes? Voy a descansar, ¿no? Ay, qué bueno, ya sé que estoy en buen camino, en buen rumbo, ¿no? Jesús dice, mira, Jerusalén era una de esas ciudades que estaba en lo alto, que cuando la gente veía, ¿no? Que estaba iluminada, decía, estamos llegando a nuestro destino. Pero también habían lámparas, no es esa lámpara obviamente, esa lámpara es viejita, pero no tanto. Ahora vamos a ver una de las lámparas que Jesús hizo referencia. Y Jesús dice, nadie enciende una lámpara para cubrirle un cajón. No es estratégico, no es sabio. Y yo entiendo acá que Jesús está diciendo, si mi iglesia es la luz del mundo, mi iglesia no puede estar en un cajón, en cuatro paredes. Esta iglesia no puede ser el lugar donde la luz se concentre, sino tiene que ser afuera. Por eso dice, por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. La costumbre, la mayoría de las casas era de una sola habitación. Para que sepan, los restos arqueológicos, ahí en Jerusalén, Palestina, la mayoría era una sola habitación. Los ricos tenían 2 pisos, donde se podía hacer una habitación más arriba, pero la mayoría una sola habitación. Ahí comían, ahí dormían, ahí recibían su visita, todo. Entonces se construían y se dejaba un saliente que podía ser una piedra o un pedazo de metal o de madera y se ponía allí la lámpara para que alumbre a todos. Ahora, Jesús dice, ¿a quiénes tiene que alumbrar? A todos los que están en esa casa, a todos. O sea, esa luz tiene que esparcirse, no meterse en un cajón. Y mira, yo creo que Jesús lo dijo con la autoridad de que Él vivió su fe, Él vivió el mensaje de Dios de esa manera. Yo le pregunto, a ver, ayúdeme, ¿dónde quedaba la iglesia de Jesús? ¿En qué calle? ¿En qué ciudad? ¿Alguno ha visto en la Biblia una dirección de la iglesia de Jesús? ¿No? ¿Por qué? Porque Jesús no tenía iglesia. ¿Cuál era la iglesia del Señor? ¿Cuál era? ¿Usted sabía cuál era la iglesia? Todo en cualquier lugar. Mira, Jesús tuvo un ministerio que no estaba encerrado en un solo lugar. Él llevó su luz a todo lugar. Por ejemplo, ¿no? Él iba por las calles y por las plazas. Y cuando estaba por las calles y por las plazas, la gente salía y le decía, Señor, mi hijo está enfermo, ¿no? ¿Te acuerdas de Jairo, no? Y muchos más. ¿Y qué hacía ahí? Milagros y sanidades. Él no decía, venga por tu milagro tal día acá en el tal lugar. No, en las calles, en las plazas, Él alumbraba. También iba al templo como parte de la ley de Dios. Y Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Entonces Él cumplía la ley. Pero Él ahí brillaba con la palabra de Dios. El Espíritu Santo lo usaba para que leyera a los profetas, ¿no? Y daba la interpretación correcta. Jesús iba a las casas de sus amigos. Una oportunidad fue a la casa de Pedro y su suegra estaba enferma. La sanó, inmediatamente se puso a servirle. En otra oportunidad se fue a la casa de sus 3 amigos, María, Marta y Lázaro. Y ahí también dice, enseñaba. Y María escuchaba la palabra. ¿Te das cuenta? O sea, aquí no es, quiero que vayas captando, no es como que yo me pongo mi vestido de buen cristiano el domingo de 11:15
a 12:45 y después me saco ese abrigo y vivo como quiero. No, es en todo momento, con toda persona. Una más. Jesús iba a reuniones sociales. ¿Cuántos dicen amén? Ay, claro, por sí. No es malo ir a reuniones sociales. Jesús iba a bodas. Lo invitaban a cenar. Un día lo invitó Simón el fariseo, lo invitó. Y él no decía, no voy a entrar. Pero él era luz. Él no era de tropiezo. Él con su vida mostraba lo que era la verdadera fe. No se excedía. Él hizo vino, pero nunca se emborrachó. ¿No? O sea, ¿se da cuenta usted? Ser luz en todo lugar. No es irse al extremo de no me voy a juntar con nadie porque me contamina. Tampoco es, el pastor ha dicho que soy luz, así que nos vamos a todos los fines de semana a una reunión. No, yo no he dicho eso. Es, si tienes que ir, da testimonio de lo que el Señor está haciendo en tu vida. Eso vamos a ver en el tercer punto. De los cambios que Dios está haciendo en tu vida. También iba a los lugares de trabajo. ¿No? Ahí estaba Pedro, Juan, en el mar de Galilea con las redes, sufriendo. Y se aparece Jesús. Y le dice, los voy a hacer pescadores de hombres. Y ellos dejaban las redes. Ahí estaba Mateo con su platita juntando ahí sus moneditas de los impuestos que robaba. Y el Señor le dice, hey Mateo, sígueme. Wow, Jesús, ¿dónde queda tu iglesia? Mi iglesia es en todo lugar. Amén. Yo te pregunto, ¿dónde tenemos que ser luz, hermano? ¿Qué significa todo? A ver, explícame. ¿En tu casa? ¿En la cocina? ¿En el trabajo? ¿En la combi? ¿Sí? ¿En el banco? ¿En metro? En todo lugar. Ahí es donde tenemos que ser luz. Ahora, tú dices, ay, pastor, Arequipa. Arequipa es algunos dicen, no, es un lugar donde hay mucha religiosidad, donde hay mucha oposición al evangelio. Yo te pregunto, ¿no será que tú eres parte de esa resistencia? ¿No será que cuando la gente ve, dice, ay, para estar como tú, déjame a mí con mi religión? Sí, hermano, esto es espiritual. Esto es espiritual. Las cosas sencillas que hacemos, el buen trato, el respeto, el amor, ahora vamos a ver, la bondad, la justicia, eso es tremendo impacto en el mundo espiritual. A veces nosotros decimos, queremos que Arequipa se convierta, que Perú se convierta, con cosas sencillas. ¿Quiénes llevaron el evangelio a todo el mundo? A veces pensamos, fueron los apóstoles, claro, los grandes apóstoles. Error. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Los que fueron y llevaron el evangelio y llenaron el mundo fueron gente como tú y yo. Gente que le creyó a Dios, que dijo, entonces somos la luz del mundo y el mundo está en tiniebla, vayamos. Y salieron por la persecución, salieron por diferentes razones y a donde iban hablando de Cristo. Oye, ¿sabes? Cristo cambió mi vida. Oye, ¿sabes? Mira, yo antes era un padre terrible, ahora estoy aprendiendo a ser un buen padre. Antes era un hijo terrible, ahora honro a mis padres. Y la gente, vamos a ver, y la gente iba cambiando. Tremendo poder espiritual cuando hacemos las cosas en obediencia a Dios. Pero mira, vamos a avanzar. También fue a todo Israel y afuera de Israel. ¿Te das cuenta? Por eso el Señor dice, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. Y así como tenemos que llevar la palabra aquí en Arequipa y a todo lugar, tenemos que pensar también fuera de. Hermano, mira, quiero que veas ahora. Esta es una de las lámparas que se usaba en el tiempo de Jesús. ¿Ya ven ustedes ahí? Ese saliente podía ser una piedra. ¿Se ve bien? O metal, madera. Y ahí se ponía. Eran lámparas alimentadas por aceite. Por un lado entraba el aceite, por otro lado salía el aire. Y Jesús dice, nadie pone esa luz
dentro de un cajón o un almud. Este es un almud. Un almud era una vasija de madera que servía para medir granos, para medir los cereales. Y Jesús dice, nadie lo pone y lo mete en ese almud, porque no cumple con su propósito, que es iluminarlo todo. Quien hace eso va a estar ¿en qué? ¿En luz o en oscuridad? Sí. ¿Y por qué Jesús dijo eso? Porque Él no quiere que metamos nuestra luz en un cajón. Y yo viendo algunos ejemplos de la Biblia, he visto 3 formas que podemos estar escondiendo nuestra luz en un cajón. Y te lo comparto porque creo que es palabra de Dios para nosotros. Número 1, el cajón del temor. A veces nosotros decimos, ¿sabes qué, Señor? Todavía no estoy listo. Todavía me falta aprender más de Biblia. Todavía no invito a mis amigos porque siento que no estoy preparado, etcétera, etcétera. O ¿sabes qué? No abro mi casa. Yo me gustaría darte mi casa para que se reúna la gente también. Pero la verdad es que no lo hago porque mis hijos no son creyentes o no tengo buenos muebles. Y hay mucho, ¿qué cosa? Hay temor. Y eso es algo que nos paraliza. El diablo usa el temor para que tú no brilles, para que yo no haga lo que tengo que hacer. La Biblia dice que Dios preparó de antemano las buenas obras. Y si tú tienes una casa, Dios te la dio para que la utilices para que seas luz. Ahí Jeremías le decía, Señor, yo soy muy joven. El Señor le dijo, ve y predica. Ve y lleva mi mensaje. Y Jeremías, sé que soy muy muchacho, no sé hablar. Eso está ahí en el capítulo 1. Y sabes la respuesta de de Dios fue muy directo. Le dijo, no digas eso, porque yo estaré contigo. No tengas temor. Si tú tienes temor, tú dices, no hablo, no invito, no hago las cosas que Dios me pide. Es porque estás pensando que Dios quiere excelencia, Dios quiere perfección, y eso es todo lo contrario. Dios sabe nuestras limitaciones, Dios sabe nuestras debilidades, Dios sabe que nos falta todavía aprender más y que no tenemos la mejor familia, pero Él dice, yo estoy contigo. ¿Cuántos dicen amén? Dile eso a tu hermano para que se lo grabe. Dile, Dios está contigo. Dile así, Dios está contigo. ¿Cuándo vas a abrir tu casa? Ese es lo segundo. Mira, a veces a mí me gusta ver esos programas de canto, mi esposa sabe, donde los jueces están en una silla, están volteados, y aparece el cantante misterioso, anónimo, comienza a cantar, y cuando escucha, pues, ¿no? Que es una buena voz, así, wow, el juez toca y se da la vuelta. ¿Han visto ese programa? Es un programa, no un reality. A veces nosotros pensamos que Dios es así, como que Dios está en su silla. Y tú dices, Señor, quiero hacer algo bueno, quiero servirte, Señor, pero no sé si lo voy a hacer bien. Entonces tú intentas, quizás comienzas a ir a un grupo, dices, puedo servir, pero piensas que Dios quiere de ti perfección, que tú seas como esos cantantes para que voltee. Déjame decirte que es un error. Cuando Jesús vino dejando su trono de gloria, es porque Dios sabe tus defectos, sabe que tus temores, sabe cómo eres, porque Él te creó. Y Él ya volteó y te ha dicho, tú eres mi hijo, yo quiero que seas luz. Por lo tanto, no temas. Por lo tanto, arriésgate, ten fe, haz las cosas con fe, no tengas temor. El temor es lo que el diablo usa para que nos quedemos paralizados. Segundo, tenemos el cajón de la falta de compasión. Este es otro tipo de cajón, ¿no? Jonás, el Señor le dice, ve a Nínive, porque su maldad ha llegado hasta lo más grande y lo voy a destruir.
Y Jonás no quiso ir. Y no quiso ir porque años atrás los asirios habían destruido el reino del norte de donde era Jonás. Entonces él estaba resentido. Él tenía prejuicios. Hermanos, si tenemos prejuicios, no vamos a poder influenciar a otros. No podemos. No vamos a poder realmente brillar con toda la gracia de Dios. Y Jonás no quiso ir. Y es más, cuando ya Dios trabajó, usted sabe la historia, ¿no? Vino el naufragio, vino el gran pez, finalmente lo dejó en Nínive, y Jonás predica y la gente se arrepiente, y Jonás en vez de alegrarse se molesta y le dice, ya ves Dios, yo sabía que tú no los ibas a castigar. Y el Señor le dice, ¿sabes qué, Jonás? Te falta compasión, porque yo me compadezco de todas estas personas, pero tú no tienes compasión. Y yo te acabo de mostrar unas cifras. Tenemos casi el 70% del mundo que está muriéndose sin escuchar el Evangelio. Y si te parece demasiado lejos, aquí nomás en Arequipa todavía somos el 2%, 3%. Más del 95% todavía sigue aferrado a una fe, a una religión quizás, pero no tiene una relación con Dios. Y por eso Dios le dice a Jonás, Jonás, yo soy un Dios que me compadezco. Ten compasión. Dile a tu hermano para que no se olvide, Dios es compasivo. Dios es compasivo, dile. Y sus hijos también debemos ser compasivos. Hay un cajón más, y es el cajón de la pereza. Este no tiene nada que ver con el temor, ni con la falta de compasión, sino sencillamente, no. Señor, creo que ahora no. Por ahora no. Mateo 25, el Señor habló de las parábolas de los talentos, ¿te acuerdas? A uno le dio 5, a otro le dio 2, y ellos inmediatamente lo multiplicaron, pero a uno le dio 1, le dijo, toma este talento. ¿Qué hizo? Agarró ese talento que era una moneda y lo escondió y lo enterró. Y cuando vino su amo le dijo, bueno, yo sé que tú eres un amo que te gusta cosechar donde no sembraste, así que acá está tu moneda, acá está, lo que me dices te entrego. Y el Señor le respondió, siervo malo y perezoso. Es el cajón de la pereza. Y le dijo, por lo tanto, como no cumpliste con lo que yo te encomendé, hasta lo que tienes se te va a quitar. Eso está en la palabra de Dios, Mateo 25, 26. Cuando nosotros queremos retener, queremos salvar, no lo que nos parece, que es más importante que, ay, pastor, eso de llevar la luz, por favor, eso es para los misioneros. Usted sabe, pues, los misioneros son casi ángeles. Yo no, yo soy un pobre hombre, una pobre mujer. Esa es pereza, porque estás escuchando hoy, ya no te puedes salvar. Estás escuchando que Dios te dice que tú eres la luz de este mundo, y que tenemos que brillar y tenemos que anunciar, predicar y hacer buenas obras. Y el Señor dice, aún lo que tienes se le quitará. Por eso ahí dice, tu pérdida será muy grande. Pero cuando tú inviertes, a pesar de tus limitaciones, de tu mala salud, de tus problemas, tú inviertes en anunciar, tú inviertes en venir a un congreso, tú traes invitados, tú inviertes en abrir tu casa, tú inviertes en cosas que finalmente ayudan a que conozcan a Cristo. Tienes una buena inversión. Tu recompensa será grande. Tu recompensa será grande. Por eso, para que tu hermano no se olvide, dile, no pierdas tu recompensa. Dile así. No le digas perezoso, dile, no pierdas tu recompensa. Manos a la obra. Sí, porque el siervo dijo, yo lo guardo, no va a pasar nada. No va a pasar nada, perdió todo, soga y cabra. Así que
en las cosas del Señor, en los asuntos espirituales de salvación de vidas, Dios es muy celoso, muy celoso. Bien, hermanos, el tercer punto para terminar, nuestro propósito. Mira, hemos hablado de nuestra luz. ¿Qué significa nuestra luz? No es una energía, no es una fuerza, acá no hay Star Wars, es una revelación que tenemos de Dios por medio de Cristo. Hemos hablado también de nuestra influencia, que es a toda persona en todo lugar, y ahora nuestro propósito es que todos glorifiquen a Dios. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos, los que son todavía del mundo en oscuridad, puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Mira, aquí hay dos dimensiones también. Dice, la gente los ve a ustedes y ve las obras, ve los cambios que Dios está haciendo en tu vida. Cuando ven esos cambios, no, lo que el Espíritu Santo está haciendo, lo que Cristo está haciendo en tu vida, va a alabar al Padre, porque no pueden ver al Padre, no lo pueden ver. ¿Por qué no lo pueden ver? Porque está, ¿dónde está el Padre? En el cielo. Están todavía en oscuridad, pero sí te pueden ver a ti, no pueden ver a mí. ¿Te das cuenta? Dos dimensiones. Nuestro testimonio hace que la gente diga, hay un Dios. Ahora no lo veo, pero estoy viendo la obra de Dios en esta persona. Estoy viendo cosas que no entiendo. Mamá, no. Dios espera que sus hijos hagan buenas obras de amor, bondad y justicia. Eso está en la palabra, está en los grupos de casas que vamos a estudiar esta semana. ¿Qué son buenas obras? Buenas obras no es algo que yo busco reconocimiento, por si acaso. No es para que me miren. Eso hacían los fariseos, eso hacían los religiosos de esa época. Las buenas obras tienen que ver con obras de amor a Dios, a tu prójimo, de bondad, ¿no? Que nace de un corazón generoso, y de justicia, o sea, de acuerdo a la palabra de Dios. Y en esto nosotros debemos practicar, disciplinarnos. Hermano, a veces hasta Dios a los cristianos nos da también una lección, una amonestación. Esta semana una noticia que me gustó fue cuando en el partido de Japón con Colombia, ¿no? Que terminaron ganando los japoneses, ¿no? Terminó el partido y la noticia era, ¿qué hicieron los japoneses? ¿Qué hace la barra peruana? ¿O qué hacen las barras cuando gana su equipo? Porque Japón ganó ese día. Salen afuera, ¿no? Y comienzan a celebrar, se llenan los pubs, se llenan y se acabó la cerveza, una cosa así. ¿Qué hicieron los japoneses? Se quedaron en el estadio recogiendo la basura, ¿no? Noticia. Miren lo que hacen los japoneses. Al día siguiente hubo partido. ¿Qué estaban haciendo los demás de otros países? ¿Saben qué estaban haciendo? Recogiendo basura también. Mira cómo impacta lo bueno. En algo tan sencillo. Ahora imagínate, por ejemplo, cuando tú empiezas a influenciar con actos de bondad, amor y justicia. Te doy un testimonio. En mi casa aprendimos mal. Cuando papá y mamá se peleaban, no se hablaban. Días hasta semanas no se hablaban. Hasta que uno de ellos ya finalmente rompía el hielo. Cuando mi hermana y yo, mis hermanos nos peleábamos igual. Ya. La ley del hielo por días y semanas. Así crecí. Y cuando me casé con mi esposa, como toda pareja, ¿qué pareja no ha tenido problemas? ¿Sí o no? Y casi siempre es por el lado de la esposa, ¿sí o no? Mentira. Los hombres, ¿qué dicen? Amén, dicen, ¿no? No, somos dos seres imperfectos que estamos buscando la compatibilidad que solo el Señor nos da. Y yo recuerdo que en las primeras peleas yo ya estaba preparado, ya pues caballero, ¿no? No le voy a hablar a mi esposita, porque así es como crecí. Pero mira la influencia, ¿no? Ada tiene otra formación, ¿no? En esa área Dios trabajó más. Y ella es más de
de querer terminar el problema y pasar a lo siguiente. Y me acuerdo que en las primeras peleas yo estaba callado, ¿no? Orgulloso es la verdad. ¿Sí? Y ella venía, ¿no? Así como Orejita Flores con su carita. ¿Han visto la cara de Orejita Flores? ¿No? ¿Quién se va a pelear con Orejita Flores? Adita venía. Y me decía, ¿quieres que te sirva un té? Yo dentro de mí, eso no he visto yo en mi casa. Eso yo eso no entra acá en mi paradigma. Yo aprendía, no se habla hasta que me canse. Pero la influencia espiritual de ella a mí me bendijo mucho. Yo doy gracias a Dios por una mujer como ella. Esposo, tu esposa es ayuda idónea, pero tienes que dejar ayudarte. Si no te dejas ayudar por tu ayuda idónea, vas a seguir siendo el mismo. Y tú dices, es que genio y figura hasta la sepultura. No, pues. Por eso es que el evangelio no crece. Por eso es que tu familia le cuesta creer en Cristo. Y no le eches la culpa a nadie. Tú eres luz en tu casa. Amén. Y hermano, esa influencia es importantísima. Por eso Dios ilumina al mundo a través de ti. Tú eres esa luz para que ellos glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y por eso Hechos 26:18 dice, para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Y también el apóstol Pablo, para terminar, en Efesios 5:13-14 dice, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Esto lo escribió el profeta Isaías muchísimos años antes que Pablo. Y se lo escribió a Israel, porque Israel, el pueblo de Dios, recibió la luz de la ley de Dios, la revelación de Dios. Y Dios le dijo a Israel, tú serás luz para las naciones. Pero Israel no quiso ser luz. Israel se metió en su templo, en su sinagoga, se metió en un cajón. Y Dios tuvo que enviar a un profeta y decir, despiértate, levántate, toma ese paso, créele a Dios y te alumbrará. Cristo dice, te alumbrará, el Señor te alumbrará. Y yo no sé qué estás entendiendo. Para mí Dios me habló muy claro. Hay necesidad. Dios no busca perfección. Dios no quiere, Dios quiere obediencia. Mira, la gente va a ver en ti. No debe haber perfección. Eso es lo que el diablo por ese lado te quiere inmovilizar. Tú no eres todavía suficientemente buen cristiano. No. Quien te alumbra es Cristo. Amén. Es la luz de Cristo. Tú lo que necesitas es depender de Cristo. Y la gente va a ver cómo Dios va cambiando tu manera de ser, tus prejuicios, tus temores, tu familia, tus compañeros de trabajo van viendo. Entonces dicen, algo está pasando aquí que no es natural. Este es algo que es sobrenatural, es algo que tengo que yo también comprobarlo. Y hermanos, tenemos un congreso este fin de semana. Yo te animo a que te inscribas. Hoy saliendo, inscríbete. Vienen 3 expositores, 3 siervos de Dios. Pero si tú te quedas en modo fútbol, mira, no está mal el fútbol, pero las cosas pequeñas hablan mucho de nosotros. Si tú te quedas en tu casa, si tú te quedas, no sé, viernes, sábado, domingo en la mañana, pastor, ahí, por favor, no sé, los partidos que haya, ¿no? Tú le estás diciendo a tu familia, le estás diciendo a lo demás, esto es más importante que la iglesia. Pero cuando la gente de tu casa, de tu alrededor, dice, hoy es domingo, hoy día hay partido, no sé, la final, porque la final es el 15 de julio y es a la hora del culto. Pero estos cristianos van a su templo. Estos cristianos van a adorar al Señor, van a servir al Señor ese día, anfitriones, maestros de niños, de cuna. ¡Qué locos que son! Ya estamos brillando. ¿Cuánto dicen a mí? Ya estamos dando testimonio. Ya estamos marcando una diferencia. Por eso, despiértate, levántate y te alumbrará Cristo, nuestro Señor Jesús. Vamos a orar.